Chapeau-Lamporpies, capítulo 39. El desastre de los bandidos. ¿Qué tan dulce es la boca de este niño?, pensó con impotencia. ¡Qué mortífera! Incluso con el sonido de la fuerte brisa rozándolo y de las herraduras de caballos golpeando sobre el suelo, Shen Yi todavía pudo notar que había algo mal dentro del carruaje. Apresuró su caballo para alcanzar a Kuyun. Empleando una mano para cubrirse el pecho e imitando la acción de tener náuseas, hizo una señal con sus ojos. ¿Qué vamos a hacer si ese hombre vomita? Kuyun mostró vagamente una sonrisa, claramente expresando su intención. Que sirva de lección, puede limpiarlo solo. La razón del viaje al sur de Kuyun era debido a que la familia del comandante Fu Chichen recientemente tuvo un gran funeral. La anciana madre del general Fu acababa de fallecer. Él había presentado su solicitud para regresar su placa con el fin de regresar a casa y asistir al funeral de su madre, para expresar su piedad filial. El funeral era, en realidad, simplemente una excusa que no estaba ni aquí ni allá. Si asistía o no, no era de importancia. Fácilmente podría inventarse una excusa para no asistir, pero los oficiales de alto rango en la frontera nunca lo habían hecho antes. Si el comandante regresaba a casa por unos cuantos años, ¿quién quedaría a cargo si una guerra estaba por estallar? En Gran Yang no había nadie que no supiera del pasado del general Fu como líder de los bandidos. Fue el viejo marqués quien lo había derrotado por completo, llevándolo a la rendición. Más tarde fue reclutado dentro de los rangos militares. En varias ocasiones, cuando tenía una audiencia con su majestad, ocasionalmente había sido incapaz de controlarse a sí mismo y había dejado salir una serie de groserías y maldiciones. No era alguien que pusiera atención a los modales. El general Fu estaba claramente insatisfecho con la orden de percusión, combinado con la situación de las inundaciones en el sur ese año. Él había elegido esta oportunidad puesto que la primera línea del sur había caído en un horrible caos, para abandonar su deber, amenazando a la corte imperial. Sentado dentro del carruaje estaba el funcionario del Ministerio de Guerra, el maestro Sun Yao, un fiel partidario de la orden de percusión. El emperador lo mandó como un supervisor imperial para apaciguar al sujeto, pero, inesperadamente, el maestro Sun se había encogido de miedo, expresando a su majestad mientras lloraba que él se había preparado completamente para sacrificarse por el país en este viaje y que, una vez que partiera, no habría retorno. Su majestad no tuvo otra opción más que enviar una orden de etiqueta dorada directa al noroeste, arrojando esta situación y un lastre bueno para nada a Kuyun. Kuyun había pasado todo el año agotándose, limpiando el trasero del emperador. Su temperamento no había sido bueno, no fue capaz de razonar con su majestad y solo podía atormentar al maestro Sun desvergonzadamente. En este momento, mientras pasaba convenientemente por Sichuan, Kuyun había pedido a alguien escribir una carta a Chen Jinshu, planeando encontrarse con ella allí. En años recientes se había vuelto más y más consciente de la disminución en la efectividad de la medicina que el viejo doctor Chen le prescribió en el pasado. Antes, una dosis sería suficiente para mantenerlo durante 4 o 5 días, pero en ese momento había llegado al punto en donde tenía que tomar la medicina cada 2 días. Mientras avanzaban por el camino oficial, Kuyun había notado desde la distancia que había un hombre joven paseando a caballo al lado del camino. Al principio no le prestó atención, pero justo cuando pasaban por ahí, accidentalmente dio un vistazo al joven, encontrándose con la mirada del otro justo a tiempo. Fue solo un vistazo. El corcel divino de Kuyun ya había avanzado una gran distancia. No tuvo tiempo para reaccionar cuando ya había tirado instintivamente de las riendas. El caballo dejó salir un largo relincho. Sus pezuñas frontales se alzaron alto y luego aterrizaron de vuelta sobre el suelo, girando medio círculo. Kuyun se detuvo, mirando al joven que le parecía demasiado familiar, pero al mismo tiempo no se atrevía a llamarlo en voz alta.
¿Cómo puede ocurrir algo coincidencial? Pensó Guyun con vacilación. ¿Reconoció a la persona equivocada porque le extrañaba demasiado? Shen Yi lo alcanzó como... ¡Oh! El soldado del campamento del Hierro Negro que seguía a Chang Kong finalmente regresó a la realidad. Desmontó rápidamente y dijo: ¡Mariscal! El caballo de Guyun parecía estar sorprendido. Su pezuña frontal se levantó ligeramente, bufando con fuerza, mientras su pata golpeaba el suelo. Chang Kong estaba asustado en este momento. Incluso si alguien fuera a lanzarlo dentro de una montaña de tranquilizante, todavía no sería suficiente para impedir que su corazón se estremeciera enormemente dentro de su pecho. Se sentó aturdido en su caballo por un momento, su mente en blanco, la lengua afilada que podía hacer florecer a un loto. Ahora dio a luz a una flor tiránica, bloqueando todas sus palabras adentro. Solo podía depender del instinto revelando una tiesa sonrisa. Huyung lo llamó en voz baja. ¿Chang Kong? Esas dos palabras explotaron estallando y resonando en los oídos de Chang Kong. Se frotó la nariz debido al embarazoso de su inhabilidad para tranquilizarse. Coincidentemente viajé a Sichuan y me enteré por medio de la señorita Chen que Yifu arribaría en estos 2 días. Había decidido descansar aquí por un tiempo. ¡Qué oportuno! Estaba yendo a dar un paseo. No esperaba ser capaz de encontrarme contigo aquí. El pequeño soldado a su lado pensó anonadado, bañándose y cambiándose con ropas limpias, indicando el tiempo exacto y la ubicación cada día. ¿Solo por un paseo? Miró atentamente al sorprendente caballo de Chang Kong, pensando en que había un corcel divino oculto bajo su exterior ordinario. En este momento, la puerta se abrió de golpe. El maestro Sun ignoró completamente la adorable escena de la reunión entre padre e hijo, después de muchos años de separación. Salió apresuradamente y luego vomitó. El aliento sofocante de Chang Kong finalmente regresó de nuevo a su pecho. Alzó su cabeza y vio al oficial del Ministerio de Guerra, que parecía una gallina enferma, preguntando con una voz gentil mientras pretendía sonar sorprendido. ¿Por qué? ¿Dijiste algo desagradable? Kuyun rió. En los últimos años, a pesar de que estaba de alguna manera al tanto del paradero de Chang Kong, no esperaba que el chico se volviera así. Parecía como si hubiera renacido de nuevo. Kuyun se olvidó momentáneamente de su separación llena de rabia de la última vez, de la persistente frustración, su guerra fría y su perseverancia para mandar personas a mantener un ojo sobre dónde se encontraba Chang Kong. Estaba asombrado por ser capaz de reconocer a Chang Kong y detenerse a tiempo, porque el chico era en verdad diferente. Cada uno de sus movimientos, su comportamiento, la sonrisa en su rostro, todo había cambiado. El tiempo nuevamente se había contraído frente a sus ojos. Kuyun calculó con sus dedos. ¿Cómo no podría cambiar? Ya ha sido más de 4 años. Shen Yi se acercó y sonrió. ¡Dios mío! El pequeño príncipe ya es... ¿Aún me recuerda? Chang Kong saludó. General Shen. Shen Yi dijo, si hubiera sido yo, no habría sido capaz de reconocerlo. Solo su Yi fue echándolo tanto de menos todos los días. Siempre daría un vistazo más largo cuando vea a alguien que se parezca ligeramente a usted. Kuyun no pudo soportarlo más. Lo interrumpió. ¿De dónde sacas tantas tonterías? Shen Yi miró de aquí para allá, soltando una carcajada. Luego procedió a acercarse, su caballo donde se encontraba el maestro Sun, inclinándose para regresarlo al carruaje. Extendió su brazo y agitó su mano enfrente del hombre. Maestro Sun, ¿todavía se encuentra bien? Resiste un poco más. Pronto llegaremos a la posada. El maestro Sun, recargado en el carruaje, jadeando pesadamente, se tensó rápidamente de nuevo. Pero el maestro Sun descubrió pronto que Chang Kong era su salvador. Desde el encuentro con Chang Kong en el camino, esos animales del campamento del Hierro Negro habían pasado de correr a caminar, de forma tan casual como tomar un paseo de placer. Incluso el sonido de los cascos de los caballos se había vuelto más suave. Chang Kong guió al grupo de regreso a la posada.
No había tantas habitaciones. Incluso después de rentar todo el establecimiento, al menos dos personas debían compartir una habitación. Kuyun dijo, yo me voy a con mi hijo. Déjenle mi habitación individual al oficial Sun. Sun Jiao dijo instintivamente con reluctancia, no, no, ¿cómo podría atreverme a permitir que el mariscal se rebaje? Shen Yi palmeó su hombro desde atrás, bajó su voz y le dijo a Sun Jiao, maestro, por favor solo acéptela. Su humor ha mejorado desde que nos encontramos con Su Alteza, o preferiría ver más su expresión de ¿estoy a punto de tomar tu miserable vida? El sudor en las palmas de Chancón no había desaparecido. Varias veces en el camino hasta ahí, las riendas del caballo casi se le habían resbalado de las manos. Era como si estuviera en estado de embriaguez. Entendía que debía mantenerse sobrio, pero no podía evitar ser indulgente con ello. Antes de ver a Kuyun, había estado titubeando irse o quedarse. Después de ver a Kuyun, su mente había quedado en blanco. Kuyun finalmente recordó su vieja deuda, tan pronto como entró en la habitación y cerró la puerta. Su expresión se oscureció de inmediato. Te has vuelto más y más irrespetuoso. El viejo mayordomo dice que no has regresado a la mansión ni una sola vez en los últimos 4 años. La última vez que entré en el palacio a reportar, Su Majestad inclusive me preguntó directamente ¿cómo se suponía que se lo explicara? En el pasado Chancón se sentiría nervioso cuando fuera que la expresión de Kuyun se apagara ligeramente. Él o admitiría sus errores al instante o querría responderle. Después de no verlo durante tantos años, Chancón se sorprendió al descubrir que todo el pánico y restricciones de su corazón habían desaparecido. Todas las emociones de Kuyun, independientemente de si estaba enojado o feliz, Chancón no deseaba nada más que grabarlas en su corazón. 4 años atrás había soportado un inmenso dolor, forzándose a sí mismo a mantener la compostura y diciéndole a Kuyun, la mansión no puede retenerme. 4 años después, miró a Kuyun, revelando solo la cantidad justa de afecto. Shinji fue ahí. No tenía sentido que regresara. Kuyun no fue capaz de permanecer enojado por más de 3 oraciones. Después de escuchar esas palabras de Chancón, ya no pudo seguir manteniendo su expresión fría. Su corazón de piedra se había suavizado hasta convertirse en un pedazo de algodón. Kuyun volcó su atención a la pequeña habitación. Había unos cuantos libros de medicina en la mesa. Tomó uno y lo hojeó casualmente. ¿Por qué estás leyendo estos? Chancón. Seguí a la señorita Chen para aprender sobre medicina. Kuyun estaba sorprendido, pensando para sus adentros. ¿Le dijeron algo los del pabellón Linyuan? Entonces sonrió secretamente. Primero que nada, sentía que este pensamiento suyo era más o menos sobreestimarse a sí mismo, y en segundo, la gente del pabellón Linyuan no era para nada del tipo hablador. Chancón, yo quería estar bien educado en medicina para ser capaz de cuidar bien de mi Gifu en el futuro, pero desafortunadamente mi talento es limitado, solo sé lo básico. Kuyun pensó, ¿qué tan dulce es la boca de este niño? Pensó Kuyun con impotencia. ¡Qué mortífera! Después de tantos años de vigilar la ruta de seda, el espíritu de Kuyun que quería mostrar sus talentos para que todos lo vieran, había desaparecido poco a poco, semejando a un arma divina que había sido devuelta a su vaina. Los dos hombres no mencionaron la frustrante discusión de la última vez. En lugar de eso, se pusieron al día pacíficamente y se dijeron el uno al otro lo que habían visto durante esos últimos años. Mientras hablaba, Chancón descubrió súbitamente que su costado se había quedado en silencio. Reunió valor y giró su cabeza para echar un vistazo enseguida de él. La cama en la posada era bastante pequeña. La mitad del cuerpo de Kuyun parecía estar colgando sobre la cama. La cobija solo cubría una esquina de él. Su pierna casi alcanzaba el final de la cama. Tenía una mano detrás de la cabeza, recostado en una postura para descansar por un momento, pero se había quedado dormido sin saberlo.
Chang Kong dejó de hablar instantáneamente. Contempló atentamente el perfil de Kuyun durante un largo tiempo en la oscuridad. Alzó su mano, luego la retractó de nuevo. Después de repetirlo varias veces, sus dedos se quedaron suspendidos en el aire, vacilantes. No supo cuánto tiempo le tomó controlar su aliento tembloroso. Entonces abrazó la cintura de Kuyun con gentileza, tocándola tan suavemente como si estuviera limpiando el polvo, mientras susurraba: Yifu, muévete un poco hacia el centro. Estás a punto de caer de la cama. Kuyun fue despertado por él, pero había reconocido rápidamente dónde se encontraba en ese momento. Hizo un sonido de en respuesta, manteniendo los ojos cerrados. Siguió la mano de Chang Kong y se movió al centro, murmurando en voz baja: quedándome dormido en medio de una charla. Aún no estoy viejo, pero el cuerpo ya se ha vuelto senil. Chang Kong lo ayudó a arroparse y desabrochó la corona de su cabello por él. Es porque coloqué el tranquilizante enseguida de la almohada. También has viajado a prisa. Duerme ahora. Esta vez no hubo respuesta. En verdad cayó dormido. El espacio en la cama era muy estrecho. Cuando se murmuraba en voz baja, se creaba súbitamente la ilusión de un abrazo íntimo. Chang Kong casi inclina su cabeza y besa la sien de Kuyun, como si hacer esto fuera naturalmente lo correcto. No obstante, de inmediato se dio cuenta de la insolencia de su pensamiento. Rápidamente se recostó de forma adecuada. El tranquilizante pareció haber hecho efecto. Kuyun estaba durmiendo sonoramente en un estado de relajación, pero parecía ser quisquilloso cuando se trataba de su efectividad. Para Chang Kong fue completamente inútil, con Kuyun acostado enseguida de él. Cada que cerraba sus ojos mientras sentía que eso era solo un sueño, no podía evitar abrir sus ojos de nuevo para confirmar que efectivamente era real. Después de repetirlo varias veces, el pequeño rastro de somnolencia se había desvanecido sin dejar rastro. Chang Kong simplemente no durmió y contempló silenciosamente a Kuyun, mirándolo durante toda la noche. A la mañana siguiente, Chen Qinshu arribó. Primero usó al agonizante maestro Sun como un ejemplo de enseñanza. Luego se lo arrojó a Chang Kong para que jugara con él, no, para que cuidara de él, y después fue a encontrarse con Kuyun. Chang Kong solo observó a su figura desde atrás mientras ella subía las escaleras. Su comportamiento no mostró ni un ligero indicio de cambiar, como si no sintiera nada de curiosidad. Shen Yi estaba viendo los libros médicos de Chang Kong en la recámara de Kuyun. La señorita Chen no preguntó acerca de los síntomas. Primero le hizo un chequeo. Luego dijo después de un rato: ¿se ha debilitado la vista del marqués en comparación con antes? Kuyun, se supone que debería haber tomado la medicina ayer, pero como quería que la señorita Chen me echara un vistazo, no bebí nada. Chen Qinshu permaneció absorta en sus pensamientos por un momento. Ese año, cuando mi abuelo le prescribió la medicina al marqués, él debió haberle advertido que no es un antídoto. Me temo que no será capaz de durar mucho. Kuyun tampoco parecía sorprendido, solo preguntó: ¿cuánto tiempo me queda? Chen Qinshu dijo con franqueza: si el marqués puede contenerse de tomar la medicina a partir de ahora, podría ser capaz de funcionar por unos pocos años más. Me temo que eso es imposible, dijo Kuyun. ¿Qué tal si incrementan la dosis o tal vez cambiarla por una nueva receta? Chen Qinshu aún no había tenido tiempo de responder cuando Shen Yi dijo solemnemente: la medicina también contiene veneno. Ya lo has tomado con diligencia. Cambiar a un nuevo tipo de medicina solo significaría cambiar a un nuevo tipo de riesgo. No sería muy diferente a calmar la sed con agua envenenada, ¿o sí? Eso es correcto, dijo Chen Qinshu. En la familia Chen nos hacemos llamar a nosotros mismos doctores, pero durante estos años fuimos incapaces de encontrar una cura para los ojos y oídos del mariscal. ¡Qué vergonzoso! Kuyun sonrió y dijo: ¿qué está diciendo la señorita Chen? Soy yo quien le ha molestado a usted y a su familia. Chen Qinshu sacudió su cabeza. Hemos estado encerrados en los planos centrales por demasiado tiempo.
siempre asumiendo que los bárbaros eran ignorantes. Marqués, por favor deme un par de años más. Pretendo dejar el país en estos días. Quizás en una oportunidad pueda encontrar una solución. Kuyun estaba sorprendido mientras escuchaba esto. Hizo un arreglo para encontrarse con la señorita Chen ahí en Sichuan, además de encontrar a alguien de la familia Chen para confirmar su situación. Él principalmente quería usar esta oportunidad para quedarse por 2 días, dejando que cierta persona supiera que iba en camino. No quería que una joven dama como la señorita Chen resolviera el problema respecto al cual ni siquiera su abuelo fue capaz de hacer algo al respecto. Dijo rápidamente: Señorita Chen, usted no debe hacerlo. Estaré bien independientemente de si puedo o no ver y oír. Los bárbaros del norte y nuestro país han sido enemigos durante generaciones. Si arriesga su vida por este problema trivial mío, ¿cómo podría explicárselo a la familia Chen en el futuro? Chen Qishu no respondió. Solo tomó de su pequeña bolsa un panfleto escrito a mano. Esta es una serie de procedimientos de acupuntura que yo misma he inventado y perfeccionado. Es inútil, pero podría aliviar el dolor de cabeza causado por la medicina. Su Alteza me ha seguido para estudiar acupuntura por un tiempo. Él puede entenderlo. Viendo el ceño fruncido de Kuyun, Chen Qishu añadió: No se lo dije. Él llegó a la conclusión por sí mismo. La expresión de Kuyun cambió varias veces. Luego, finalmente suspiró. Su cabeza ya había comenzado a dolerle. Chen Qishu le hizo algunas recomendaciones en unas pocas sentencias. Luego buscó un pincel y papel, escribiendo 2 prescripciones para su alimentación. Algo sigue siendo mejor que nada. Me voy retirando. Por favor, cuídese, Marqués. Espere. Kuyun la llamó en voz alta, acerca de dejar el país. Señorita Chen, por favor piénselo cuidadosamente. Chen Qishu miró hacia atrás, hacia él, su rostro frío como el hielo, revelando una pequeña y rara sonrisa. Esto no se debe completamente a la enfermedad del marqués, es solo que, en este mundo, hay ciertas cosas que uno debe completar. Permítame decir unas cuantas palabras presuntuosas. A pesar de que somos contados y nuestras habilidades son limitadas, nuestros corazones comparten los mismos deseos que el del marqués. Nací en la familia Chen, entré en el camino de Lin Yuan. ¿Cómo podría atreverme a aferrarme a las sombras de mis ancestros y permanecer detrás de sus espaldas para el futuro que se aproxima? Dijo. Marqués, señor, nos encontraremos de nuevo. Después no esperó a que Kuyun dijera nada más y caminó directamente escaleras abajo. Chang Kong había aprendido modales en sus años viajando por Yanghu. Se acercó y le dijo: Señorita Chen, permítame acompañarla a la salida. Chen Qishu agitó sus manos, luego dio un vistazo a su rostro. A pesar de que él era joven y fuerte, estaría bien incluso si perdiera una noche de sueño. Pero los trazos aún podían verse en su cara. Chen Qishu dijo: ¿Por qué? ¿No fue efectivo el tranquilizante? Chang Kong sonrió con amargura. Es mi propio problema. Chen Qishu lo meditó. Siempre he dicho que mantenga la calma, pero la verdad es que yo desconozco qué es eso que hay en su corazón, que no puede ser calmado. Quizás es mejor decir que hacer. Las personas no podemos evitar tener emociones y deseos. Si no puede contenerse, es mejor dejarlos fluir naturalmente con la corriente. Chang Kong estaba sorprendido. Puso mala cara involuntariamente, pensando para sí mismo: ¿cómo puede este asunto fluir con la corriente? Después de dejar atrás la oración, dejarse llevar por el flujo de la naturaleza, ella inmediatamente retomó su camino, dejando a Chang Kong en un estado de perplejidad durante todo el día. Kuyun se hospedó en la pequeña posada por 2 días más. Sun Yao quería moverse con rapidez, pero al recordar los días de caminos rocosos y la velocidad tan rápida como si volaran, provocando que cada intestino se volteara de arriba abajo, no se atrevía a abrir su boca para apresurarlos. Inmediatamente, mientras continuaban,
Poniéndose en movimiento de nuevo, Kuyun había cambiado la velocidad que arriesgaba la vida de antes, con el cuarto príncipe como una nueva adición a su grupo, quien se pegaba al mariscal Q todo el día. Se movían tan relajadamente como si se pasearan en un paisaje primaveral. Ocasionalmente, incluso se reunirían con los grupos de comerciantes que regresaban del norte. En la frontera sur, las personas nacían por naturaleza dura y fuertes. Los bandidos estaban desenfrenados. La misión del oficial Sun de apaciguar al súbdito era, en realidad, simplemente una excusa. Pretendía usar el poder del marqués del orden para conseguir evidencia de Fuchicheng. Aunque era un oficial de la corte imperial, aun así, confabuló con los bandidos de las montañas para usar a la frontera sur como un punto de ruptura para convocar la primera orden de percusión. Pero desde su llegada a Sichuan, Kuyun había hecho varios retrasos en el viaje. El territorio de Fuchicheng abarcaba desde Sichuan hasta la frontera. La cabeza de serpiente ya podría estar al tanto de su paradero. ¿Cómo se suponía que lo iban a atrapar con la guardia baja? Esta vez el maestro Sun ya no sentía náuseas, sino que estaba tan ansioso que su sangre burbujeaba en su interior. Shen Yi dijo silenciosamente a Kuyun: ofendes a los justos, pero no puedes ofender a los malvados. Ya lo has molestado lo suficiente. Sé cuidadoso, o de otra forma te pintará bajo una mala luz cuando regrese a la corte imperial. Kuyun sonrió. Viendo su sonrisa indiferente, no pudo evitar querer desatarse en un largo discurso, pero inesperadamente Kuyun susurró: ni los justos ni los malvados son el problema. Shen Yi respondió con frustración: causar desastres es el problema. Kuyun no le prestó atención, reprimiendo su voz en un tono más bajo. Esa persona es el problema. Es lo mejor para mí, no jugar bien con el ministro de guerra, ¿no lo entiendes? Shen Yi quedó atónito durante un largo tiempo, luego suspiró y no dijo nada más. Cuando comenzó a entender cómo leer entre líneas el siempre tan orgulloso mariscal Q, Kuyun, ya no te escucharé más a ti, la vieja criada, iré a buscar a mi hijo. Después de decir esto, hizo avanzar a su caballo, ignorando por completo a Shen Yi. Shen Yi sintió que los dos se estaban volviendo más y más nauseabundos. Las áreas del sur tenían verdes colinas a ambos lados. No había mucha indiferencia entre otoño e invierno. El paisaje permanecía exuberante, con un pequeño sendero ventoso en el medio, curvándose con la forma de la montaña. Uno no podía figurarse dónde terminaba la distancia. Kuyun, con fuste en mano, como si dirigiera un país, explicó casualmente a Chang Kong: aquellos de nosotros quienes permanecemos en la milicia siempre, nos llenamos de ansiedad cuando sea que estamos frente a ubicaciones como esta. Si el otro lado ha montado una emboscada, marchando directamente dentro, solo podemos ser derrotados. Incluso el territorio de la Gran Liang, esos lugares generalmente les resulta muy fáciles de tomar a los bandidos. Su última palabra todavía no había terminado, pero ya podía oír los sonidos agudos de la señal de un silbato desde lejos. Shen Yi dijo cansinamente: mariscal, ¿eres un cuervo negro en forma humana? Capítulo 40. Combatiendo a los monos. Recuerda, en el campo de batalla, aquel que no quiere morir, morirá primero, incluso si tu enemigo es un montón de buenos para nada. En lo alto de la montaña, una enorme bandera se estaba izando lentamente. A primera vista, casi parecía leerse Aldea Xinhua, pero después de observar cuidadosamente mientras soplaba el viento, estaban escritas las palabras Xinzilin, grandes y pequeños. Los bandidos de la montaña se escondían detrás del pasto, vestidos en armaduras elaboradas por ellos mismos. Sus arcos largos y dagas apuntaban a las personas debajo.
Un resplandor plateado destelló en la cima de la montaña. Changcón entrecerró sus ojos para observar. De pie sobre la colina vi una armadura pesada que nadie sabía de dónde habían robado, semejando un objeto para disparar. El rostro de la persona que la usaba no podía ser visto desde esa distancia. Bandidos asaltando al mismísimo marqués del orden. Changcón momentáneamente no supo si reír o llorar, pero mientras miraba atrás, descubrió que Kuyun no estaba sonriendo. En realidad, era lo contrario. Parecía estar enfurecido exprimiendo las palabras entre sus dientes. Idiota. Changcón lo pensó rápidamente. Bajó su voz. Entonces, los rumores acerca de los oficiales de la frontera del sur coludiendo con bandidos no eran rumores, sino la verdad. Kuyun no dijo nada, su expresión se oscureció aún más. Durante la dinastía de la Gran Liang, los productos locales del Mar del Este eran perlas, los productos nativos del Volán eran vinos, y los productos típicos de la frontera sur eran los bandidos de las montañas. En los últimos 2 años, cuando salieron las marionetas de cultivo, los agricultores no fueron capaces de encontrar trabajo. Algunos habían seguido a los comerciantes que viajaban para conseguir un medio de vida en el norte. Otros habían decidido abandonar la luz para ir a la oscuridad y se convirtieron en bandidos de las montañas. Cuando los bienes y las raciones se volvieron más baratos, el dinero se hizo más valioso. Por lo tanto, habría menos y menos personas que se surtirían de comida, sino que, en lugar de eso, acapararían oro y plata. Esto había contribuido inmensamente a aumentar la tasa de saqueos de los bandidos. La cultura de los bandidos de las montañas estaba muy salvajemente propagada por ahí. Había más nidos de bandidos que conejos. Podría decirse que esta situación semejaba al dicho: los incendios forestales podrían nunca cesar, renacerán otra vez con la brisa de la primavera. La relación entre el ejército de la frontera sur y el Ministerio de Guerra se parecían a aquella entre un niño y su madrastra. Sus cimientos no estaban ni cerca de ser eficientes, no podían darse el lujo de luchar contra los bandidos. A pesar de que los bandidos ganaban en número, su poder de combate general era limitado. Si se enfrentaban contra el ejército imperial, solo podían terminar con guarida tras guarida siendo completamente arrasadas. Por lo tanto, también sentirían inmenso temor hacia las tropas de la guarnición. Cuando las personas tienen dinero, todo lo que quieren conseguir es paz y estabilidad. Nadie desearía vivir una vida siendo perseguido. Los bandidos de la montaña, al final, seguían siendo humanos. Por lo tanto, en el largo plazo, el ejército de la frontera sur y los bandidos locales habían formado una relación mutua. El comandante del ejército de la frontera sur, Fu Chichen, originalmente era un bandido. Por un lado, los restringía, intentando el permitirles saquear solo el dinero sin herir a los transeúntes, pero, por otro lado, tampoco los encubría. Cada año, los fondos para las tropas de la frontera sur eran increíblemente limitados y, para que hubieran sido capaces de mantenerse a sí mismos hasta el día de hoy, la contribución de estos bandidos no podía ser ignorada. La confabulación entre oficiales y bandidos era, por supuesto, algo de lo que no se debía estar orgulloso. Kuyun estaba plenamente consciente de esto. En los últimos 2 años, el emperador había estado promocionando las marionetas de cultivo y abrió el camino a los negocios. Esas eran claramente grandes políticas para hacer del país una nación rica y poderosa. Pero nadie sabía dónde residía el problema. No solo las arcas nacionales se vaciaron más, incluso los fondos militares tuvieron que ser recortados de nuevo. El sur recién había experimentado una inundación, el desastre había pasado, pero el proceso de recuperación continuaba. Si fuese a estallar una batalla,
Los bandidos comenzarían a dispersarse por las aldeas y pueblos. La gente estaría aún más devastada. Pero si la corte imperial en verdad quería remover al comandante del ejército de la frontera sur por este incidente, Kuyun simplemente no podía pensar en ningún otro que pudiera vigilar este lugar. Con esos dos dilemas, uno solo podía escoger el mal menor. Kuyun no tenía otra opción más que pensar temporalmente en una forma de salvar a Fuchichen. Después de unos años, en el futuro, cuando la ruta de seda estuviera completa, el camino comercial tierra adentro de la Gran Liang estaría completamente abierto. Toneladas de plata provenientes del extranjero podrían circular dentro de la Gran Liang, brindándole un respiro al país. Cuando ese momento llegara, no solo mandaría tropas, sino que también ajustaría el pasaje de la frontera sur, haciendo más estricto el control en este territorio que estaba muy lejos del emperador. Solo llevando a cabo estas dos propuestas al mismo tiempo podrían limpiar por completo este problema. Desafortunadamente, excepto por él mismo, las demás personas no parecían querer entender estos problemas. De hecho, no se trataba de que no lo entendieran, es solo que, a sus ojos, la orden de percusión y el elogiar a su majestad para incrementar su riqueza en el futuro era mucho más importante. Durante el camino, Kuyun había estado pensando en varias maneras de proteger a Fuchichen. Él, silenciosamente y con rapidez, había mandado una carta para informarle, pero, inesperadamente, el hombre decidió hacer algo como esto. ¿Qué clase de bandido traería consigo a toda su nidada? Alzando su bandera y tocando el tambor, dejando claro a su contraparte exactamente quiénes eran, intentando robarle a un enviado de la corte imperial. Esto era diferente de una rebelión. En esos pocos años, Chang Kong había estado mezclándose con la gente común, viajando por todos los 4 puntos cardinales. Desde hacía largo tiempo que estaba al tanto de cómo se ganaba la vida la gente en la situación actual. Después de pensar un poco la causa y el efecto se habían vuelto claros para él, miró la expresión de Kuyun y susurró: Yifu, creo que esto podría no ser obra del general Fu. Kuyun replicó fríamente: tonterías, Fuchicheng no es así de idiota. Esos bandidos eran un montón de analfabetos. Sería bastante desafiante el poder encontrar a alguien entre ellos que pudiera leer y contar. Todas esas montañas podrían compartir a una persona para hacer el trabajo contable. Quizás fueron capaces de atrapar algunos rumores vagos de algún lado. Entonces decidieron acercárseles con el propósito de explorar mientras exhibían su poder al máximo tiempo, de manera que, más tarde, pudieran enseñarle sus méritos a Fuchicheng. Arriba, en lo alto, un bandido estaba agitando un simple rugido de cobre, gritando hacia los pies de la montaña al grupo de Kuyun. ¿Quiénes son? Digan su nombre. A su lado, Shen Yi no sabía si reír o llorar, tensando una flecha por detrás de él. ¿Gran mariscal? Kuyun, dispárale. La flecha en las manos de Shen Yi fue liberada casi al mismo tiempo que la orden de Kuyun. Como si penetrara a través de un bambú, dio directamente al bandido que sostenía el rugido de cobre. Un pájaro chilló y se elevó volando en el cielo, su voz aguda haciendo eco por todo el valle. Toda la montaña se encendió. Cuando el oficial Sun vio esto, ya no pudo continuar sintiéndose orgulloso de haber podido dar con la debilidad de Fuchicheng. Se asustó de inmediato, saliendo del carruaje y diciendo constantemente: «No podemos, mariscal, no podemos. Hay al menos 1 centenar de bandidos en esta montaña. Nosotros solo somos un pequeño grupo de personas. Los generales tampoco están usando sus armaduras. Estamos completamente desarmados. También está Su Alteza. Su Alteza pertenece a la prestigiosa realeza. No podemos ser descuidados». Kuyun no lo miró. En su lugar hizo un ademán con la mano hacia Chang Kong.
Su Alteza fue diligente con su entrenamiento de artes marciales. Chang Kong hizo una ligera reverencia. Para ser un pequeño miembro de la caballería bajo las órdenes del mariscal, todavía debería estar calificado. Ven, te enseñaré cómo combatir contra los monos de montaña. Después de que Kuyun terminó, hizo avanzar su caballo y corrió hacia adelante. Chang Kong no titubeó, yendo de inmediato tras de él. Todos los soldados del campamento del Hierro Negro estaban bien entrenados. Tan pronto como Kuyun se movió, entendieron de inmediato las intenciones de su comandante. Todos comenzaron a cargar hacia adelante, dejando atrás solamente al grito del oficial Sun. ¡Mariscal! ¡Nosotros no podemos! Al momento siguiente, sintió una fuerza detrás de su cuello. Todo su cuerpo se volvió más ligero de improviso. Shen Yi lo había levantado con la empuñadura de su espada, arrojándolo sobre su caballo. Sun Yao chilló. Sus ojos se pusieron en blanco por el impacto de la caída. Shen Yi dijo de forma reluctante: Maestro Sun, por favor no grite más. Este general irremediablemente evitará que muera. Esté tranquilo. Mientras el general Shen decía esto, no pudo evitar sentirse mal consigo mismo. Ese mariscal Q era un joven maestro nacido en la mansión del marqués. Desde su infancia, siempre había existido una vieja criada siguiéndolo a todas partes. Darle órdenes a la gente a su alrededor se había vuelto un hábito. Después de que creció, se encontró con que no había una vieja sirviente en el campamento del Hierro Negro, por lo que había considerado a Shen Yi para ser algo así como su vieja sirvienta. ¡Qué absurdo! Habiendo dicho esto, Shen Yi miró al maestro Sun, quien ya se había desmayado. Esta es la primera vez que veo un oficial tan similar a un eunuco. En la cima de la montaña un bandido reportó a su líder: Hermano mayor, escuché a ese eunuco decir en voz alta: Mariscal. Todo el cuerpo del líder estaba cubierto por la armadura pesada. Levantó su máscara protectora y gritó con furia: Dejen de decir tonterías. Apresúrense a disparar las flechas. Rodéenlos, rodéenlos. El sonido del cuerno saliendo desde el interior del valle resonó una y otra vez. Los bandidos gritaron mientras se precipitaban hacia abajo desde la cima, apuntando directamente a la fuerza de Kuyun, que consistía en tan solo un puñado de personas. No había forma de saber si los bandidos pretendían incentivar su valor o algo más, rodeándolos mientras continuaban tocando el tambor y haciendo sonar el gong. Unos cargaron hacia el frente desde una dirección. Los demás gritaron y chillaron, precipitándose por el lado opuesto de la montaña, rodeándolos, polvo y arenas esparciéndose en el aire. Era una lástima que la mayor parte de sus caballos hubieran sido robados desde las manos de los comerciantes. ¿Cómo podían competir contra los corceles divinos de 1 en 1 millón del campamento del Hierro Negro? Fueron dejados atrás de inmediato. Kuyun hizo un gesto. Varios soldados a sus espaldas entendieron de inmediato. Comenzaron a dispersarse en varias direcciones. Los objetivos de las flechas que se disparaban desde la montaña instantáneamente se desordenaron. Una hilera de bandidos estaba directamente frente a ellos. Kuyun sacó su espada con indiferencia. Su larga hoja brillante deslumbrante desde la nieve. Le dijo a Chang Kong: Recuerda, en el campo de batalla, quien no quiere morir, morirá primero. Kuyun casi fue cegado por la espada en su mano. Su espada semejante a un dragón volando. Un corte había hecho salpicar sangre por los 4 lados, 2 dentro y 2 fuera. Los cadáveres de los bandidos se apilaron en una montaña. Kuyun terminó casualmente la segunda mitad de la oración. Incluso si tu enemigo es un montón de buenos para nada. El líder estaba sosteniendo un Chanliyang, observando desde lo alto. Tan pronto como la situación fue mala, dijo inmediatamente con furia: Les dije que los rodearan. ¿Qué está ocurriendo? Enseguida de él,
Un pequeño bandido dijo con el ceño fruncido. Hermano mayor, no lo sé. En ese momento se acercó otro bandido corriendo. Hermano mayor, las cosas no van bien. No obstante, en tan solo un parpadeo, un jinete había aparecido de la entrada de la montaña. El bandido sosteniendo el rugido de hierro no tuvo tiempo para retractar su cuello. Una cuchilla centelleó. Su cabeza fue instantáneamente separada de su cuerpo. La equitación de Guyun era soberbia, galopando a través de las montañas rocosas como si estuviera en una superficie plana, cruzando a través de un sendero increíblemente estrecho. Blandió su espada hacia abajo. Al instante se escuchó un grito que helaba la sangre, proveniente de detrás de una gran roca. Resultaba que había alguien oculto ahí, esperando para tender una emboscada. Huyun sacudió la sangre de su espada. Pareció esperar a Chancón por un momento. Luego dijo: Hay muchos lugares que pueden ser usados para ocultarse en las montañas, y siempre habrá serpientes acechando detrás de ellos. Puedes ser magnífico en las artes marciales, pero no necesariamente serás capaz de evitar una emboscada. Chancón miró alrededor y vio que, efectivamente, ahí había un mecanismo con un arco preparado detrás de la gran roca, esperando a disparar. Su caballo no era un excepcional corcel de guerra, siguiendo por detrás de Cuyún con dificultad, pero él solo sentía que la sangre de todo su cuerpo había comenzado a volverse más caliente. Preguntó: Yifu, ¿cómo lo sabías? Cuyún sonrió. Estoy acostumbrado. Tan pronto como terminó, repentinamente cayó una roca desde arriba. Cuyún parecía tener ojos sobre su cabeza. Hizo avanzar su caballo y brincó hacia adelante. La roca rodeante casi rozó la punta en la cola de su caballo. Al mismo tiempo, todo el cuerpo de Cuyún se desprendió de la silla de montar, sujetándose en una parra que estaba a su lado y levantándose en el aire. Chancón se inclinó hacia atrás de forma instintiva, mientras escuchaba un sonido cortante. De cualquier manera, todavía no quería que el cruel Yifu en lo alto salpicara sangre sobre su rostro. Cuyún lo contempló desde arriba, alzó sus cejas y sonrió. Silbó. El bien entrenado corcel lo siguió de inmediato. El corazón de Chancón estaba latiendo como loco. La sonrisa de Cuyún estaba a punto de arrebatarle el alma. Cuyún gritó en dirección a él: Cuando luchas contra los monos de las montañas, recuerda siempre primero tomar ventaja en terreno elevado. En ese momento, el círculo envolvente de bandidos había sido sumido en un completo caos. Varias entradas a sus guaridas en lo alto habían sido rápidamente ocupadas. Ellos comenzaron a dispersarse y huir en todas direcciones como moscas. Uno tras otro fueron asesinados por las flechas disparadas desde arriba. Chancón le dio alcance apresuradamente, solo para ver que Cuyún había montado nuevamente en su caballo al tiempo que sacaba una flecha especial desde atrás. El arco y la flecha eran muy pesados. El arco largo parecía pesar docenas de kilos, equipado con una caja tan grande como un pulgar. Chancón entrecerró sus ojos, pensando: ¿hay una caja dorada en el arco? Al momento siguiente, el vapor blanco que brotaba del arco largo confirmó su especulación. El eje de la flecha parecía estar hecho de hierro, creando un agudo eco cuando se soltaba la cuerda, como si 20 fuegos artificiales hubieran explotado mientras se precipitaban hacia el cielo. La flecha de hierro parecía una versión miniatura de una flecha de arco iris blanco, penetrando a través del sol, golpeando una enorme roca. La roca se sacudió por un momento, luego cayó sin previo aviso. Los monos estaban dispersos. Su líder era entorpecido por la armadura pesada. Le tomó un momento mirar hacia arriba, pero antes de que pudiera ver nada, tanto la armadura como él mismo habían sido sepultados bajo la roca con un ruidoso ¡bang! Chancón sonrió y dijo: Yifu, esto sí lo sé.
En una batalla, uno primero debe capturar al rey, ¿cierto? Él había sido resguardado por Kuyun todo el tiempo, deslizándose entre cientos de salvajes bandidos de montaña. Ni un solo cabello sobre su cabeza estaba desordenado. Sus ropas ondeaban con el viento. A primera vista, lucía como un joven maestro seductor. Kuyun dejó salir un pensando para sí mismo, así es esto, la primera vez que regrese a la capital. Me temo que el número de mujeres que arrojarán sus pañuelos hacia mí se reducirá a la mitad. Después de media hora, Kuyun tomó sus pocos soldados desarmados del campamento del Hierro Negro y marchó orgullosamente dentro de la guarida de los bandidos. Cuando la mayoría de los bandidos vio a su jefe plateado morir, todos huyeron de inmediato. Estaban familiarizados con la topografía. Una vez que se diseminaron dentro de las montañas, desaparecieron en un parpadeo. Kuyun solo tenía un puñado de gente, no era conveniente perseguirlos. Solo fueron capaces de capturar a unos pocos que no pudieron correr y los colgaron como pájaros. Kuyun se sentó sobre la silla de piel de tigre de líderes de los bandidos, sintiendo que había algo extraño. Se incorporó y removió la piel de tigre sobre la silla. El trono del rey de la montaña es en verdad único. Las cuatro patas de la magnífica silla de piel de tigre habían sido cortadas. Una pila de oro estaba amontonada por debajo. Luego cubrieron la parte superior en un panel de madera. Kuyun, ¿uno podría poner huevos de oro mientras se sienta arriba de esto? Shenji tosió, haciéndole gestos al mariscal para que dijera algo con más sentido. En ese momento, el maestro Sun, que se había mojado a sí mismo de miedo, había cambiado sus pantalones. Viendo esta situación, se dio cuenta de inmediato que esta oportunidad no podía perderse. No volvería nunca más una vez que se hubiera ido. Cambiando su comportamiento cobarde de antes, se atrevió a dar un paso hacia adelante y gritó: ¿Quién les dio el coraje para atreverse a robar al enviado de la corte imperial en medio del camino? ¿A quién se le ocurrió todo esto? ¡Hablen! Chang Kong originalmente estaba sosteniendo y admirando el arco especial de Kuyun. Al oír estas palabras, alzó la mirada y dijo: robarle a un enviado es tratado de la misma forma que un acto de rebelión, pero mientras no se trate de líder, los bandidos ordinarios podrían solo ser desterrados, pero para los hombres especialmente valientes como todos ustedes aquí. Él se detuvo aquí, revelando una sonrisa que contenía un significado más profundo. Ignoró a los pocos bandidos temblorosos, luciendo como si solo hubiera dicho esa oración de forma involuntaria. Rápidamente volvió su atención hacia el otro hombre, sonriendo mientras preguntaba: Yifu, tu arco y flecha son muy buenos. ¿Podría tenerlos? Kuyun agitó su mano. Tómalos. Sun Yao estaba sorprendido, sin comprender al cuarto príncipe a quien acababa de conocer. Al inicio, solo sintió que el hombre no era para nada arrogante. Era amable, muy bueno hablando y tampoco era del tipo calculador, pero ahora se daba cuenta de que debió haber estado ciego. Chang Kong dijo esta única oración. Los bandidos tampoco eran tan estúpidos. De inmediato comenzaron a lloriquear. Nosotros, campesinos, no sabíamos que ustedes eran enviados imperiales. Maestros, por favor, perdónennos. No es fácil hacerse de un sustento en este camino. En esta pequeña región no vemos a una sola persona en muchos días. ¿Quién iba a pensar que, en el momento en que comenzáramos, fuéramos a encontrarnos instantáneamente con los enviados imperiales? Nosotros campesinos somos inocentes. No, nosotros no somos del todo inocentes, pero seguimos teniendo jóvenes y ancianos. No es para nada sencillo. En este momento,
Un soldado del campamento del Hierro Negro entró de pronto al interior apresuradamente y susurró al oído de Cuyún: Mariscal, el inspector central del sur, el maestro Quay, envió un mensajero diciendo que ha oído noticias del marqués siendo hostigado por los delincuentes locales. Estará llegando pronto con 200 guardias personales. Cuyún alzó su rostro inexpresivo, justo a tiempo para encontrarse con los ojos de Sun Yao. La sangre sobre el cuerpo del mariscal Q aún no se había secado, espantando cualquier destello de triunfo de los ojos de Sun Yao. Fu Chichen era originalmente un bandido, incluso si se había rendido después y fue reclutado en el ejército, y aun con sus impresionantes méritos, continuaba siendo muy irrazonable que se convirtiese en un oficial de alto rango en la frontera, pero, desafortunadamente, con la rebelión de ese año en la región occidental, los ladrones de las regiones sureñas también tomaron esta oportunidad para invadir el territorio de la Gran Liang. Kuyun ya se había ido al oeste, no había personal disponible en la corte imperial, no tuvieron otra opción más que revivir a un caballo muerto y ordenarle a Fu Chichen que guiara las tropas hacia la frontera sur. Sin embargo, el emperador Yuan He continuaba sin confiar en él. El inspector central del sur, Kuai Lan Tu, fue designado especialmente para restringir a Fu Chichen, teniendo en sus manos a 200 guardias personales, tan habilidosos como tropas de élite, permitiéndole actuar a voluntad en cualquier momento crítico. Incluso si un verdadero incidente fuese a ocurrir, esos 200 soldados todavía serían capaces de luchar contra las tropas de guarnición estacionada en la frontera sur, pero no sería difícil para ellos romper el asedio y mandar un mensaje de vuelta. Tanto Kuai Lan Tu como Fu Chichen podrían ser descritos como enemigos, enfrentándose en los estrechos caminos. Ambos bandos habían querido hundir a muerte al lado contrario desde hace tiempo. Aquel que estaba por llegar definitivamente no albergaba buenas intenciones. Kuyun, mis pies apenas han entrado en la guarida de los bandidos, pero el inspector Kuai ya ha oído las noticias. Su sistema de comunicación es incluso mejor que el del dios de la tierra. Sun Yao también supo que Kuai Lan Tu no había puesto atención a elegir un buen momento, poniéndose en camino demasiado pronto. Intentó cubrirlo rápidamente. Siendo honesto con el mariscal, este viaje nuestro es un secreto. No esperábamos encontrarnos con su Alteza en el camino. ¿Cómo podría atreverme a permitir que el príncipe estuviera en riesgo? No tuve más opción más que solicitarle al inspector algunos refuerzos. El maestro Sun tenía buenas intenciones, dijo Chang'e con una sonrisa, pero ¿cómo sabía usted que este viaje al sur sería riesgoso? Sun Yao probablemente sabía que su partidario estaba a punto de llegar. Su espalda también se enderezó un poco más. Dijo, esta vez, como su súbdito fue ordenado a viajar al sur para apaciguar las tropas, ya he estado al tanto de la situación de los bandidos desenfrenados en esta región desde hace tiempo. Con el fin de prevenir un incidente inesperado, había solicitado libremente a Su Majestad una orden de percusión antes de partir. Al final, algo salió mal, pero afortunadamente el marqués tiene mucha experiencia y no se inmutó ante el peligro. Kuyun dejó salir una risa para nada divertida, sin prestarle atención alguna a su adulación. Sun Yao, esos bandidos están arrasando sin temor, volviéndose más y más atrevidos. Si inclusive se atreven a robar a los oficiales de la corte, entonces, ¿qué ocurrirá con la gente común? Si no nos deshacemos de este problema, el sureste continuará inestable. Parece que estaba en lo correcto al traer conmigo la orden de percusión. La primera orden de percusión de la Gran Liang
está por caer directamente sobre el general Fu. Capítulo 41. Comienzo. Kuyun, por favor, traigan al general Fu. Déjenme ver cómo pretende rebelarse. En adición a los 200 soldados, el inspector de la frontera sur también poseía 10 juegos de armaduras pesadas y 15 conjuntos de armaduras ligeras, añadiendo un cometa gigante a la mezcla. Entonces, juzgando tan solo el poder del fuego, no sería diferente a la fuerza defensiva del pueblo de Yanhui en la frontera norte. En el momento en que recibió una carta de Sun Yao, supo que el día que había estado esperando estaba por llegar. Fu Chichen había sido el rey de la montaña durante un largo tiempo. Era tosco y arrogante, y había causado que Kuai Lan Tu, quien fue enviado por la corte imperial para vigilarlo, quedara mal en más de una ocasión. El odio entre los dos tenía una larga historia. El emperador había decidido unificar los poderes militares a través de todo el país, y la implementación de la orden de percusión inevitablemente requería a alguien como sacrificio. El noroeste era el territorio de Kuyun. No podían tocarlo temporalmente. Yangnan estaba compuesto principalmente por fuerzas marítimas. Ostentaba la tarea más importante de mantener en vigilancia las naves occidentales. Combinado con el reciente incidente, sería muy inconveniente tocarlos en ese momento. El ejército de los planos centrales era para defender al centro del país. Incluso si quisieran hacer algo, esto debía ser dejado para el último. Solo las desoladas áreas del sur del país podían ser usadas como un punto de ruptura. Si Fu Chichen era listo, durante este periodo debería haberse quedado en silencio en la frontera sur, pretendiendo no existir, pero tenía que saltar y amenazar a la corte usando la excusa de un funeral familiar. Un soldado se le acercó, susurrando: «Maestro, el aceite para el fuego está listo». Kuai Lan Tu tomó a Chan Liang y observó las encantadoras colinas verdes frente a él. El propietario de esta colina era originalmente un sacerdote taoísta llamado Yan Shu. Debido a la fe budista del emperador, la gente común también siguió su ejemplo. Su templo taoísta se volvió más difícil de sostener en el paso de los días y, no solo eso, viendo que él podía ser molestado fácilmente, varios forajidos habían venido a sus puertas para robarle. En un arranque de ira, Yan Shu había asesinado accidentalmente a un ladrón. De ahí en adelante no quedaba ningún sitio para él. Sin más opción, se había ido a las montañas y se convirtió en un bandido. Esta persona sabía leer y escribir. Sus métodos eran despiadados. Podía ser categorizado como un individuo excepcional, y más tarde se convirtió en el líder de los bandidos. Dentro de los 500 kilómetros a la redonda de montañas en la frontera sur, Kuai Lan Tu sabía que Jin Shu y Fu Chichen tenían una relación cercana. Para matar a Fu Chichen, primero tendría que comenzar con este sacerdote. Después de que el emperador mandó la orden de etiqueta dorada a Kuyun, Kuai Lan Tu y Sun Yao ya habían elaborado un plan. Primero, él diseminó las noticias en la frontera sur, diciendo que los enviados de la corte imperial estaban viniendo, con el propósito de investigar el caso de la colusión de Fu Chichen con los bandidos, con el fin de asegurarse de que el enviado imperial no fuera a resultar herido. Fu Chichen debería haber informado a los principales líderes de los bandidos con antelación, diciendo que el enviado, apaciguando las tropas, arribaría pronto, pidiéndoles que mantuvieran a raya a sus subordinados. Si era así, ¿escucharían esos bandidos al general Fu o a los rumores? Si sus corazones ya albergaban dudas. Entonces, cuando Fu Chichen mitigara la situación y la describiera simplemente como el enviado apaciguando las tropas, ¿qué pensarían los líderes? Al acercarse el momento del arribo del emisario de la frontera, Kuai Lan Tu recibió una carta informativa de Sun Yao. Luego procedió a mandar a alguien para que pretendiera ser un soldado del ejército de la frontera sur a encontrar a Jin Shu e informarle que el carruaje del marqués del Orden había sido asaltado en medio del camino. El general Fu, deseando evitar los ojos de aquellos con la intención de revelar
su conexión con los bandidos y no tendría más opción que pedir ayuda al sacerdote. Yanshu y Fuchichen tenían la mejor amistad en ese momento, independientemente de cualquier sospecha que pudiera tener. En una situación crítica como esta, continuaría apoyando a Fuchichen hasta el final. En cuanto escuchó estas noticias, emergió su lealtad y se apresuró de inmediato al lugar. En el segundo después de que partieron, Kuai Lan Tu, quien estaba esperando para hacer una emboscada, usó instantáneamente las armaduras pesadas para bloquear la entrada del paso de las montañas. Miles de flechas cubiertas de aceite se prepararon para quemar el escondite de Yanshu hasta convertirlo en cenizas. Al mismo tiempo, mandaron armaduras pesadas para rodear la montaña. A cualquiera que escapara se le dispararía con explosivos, desde los rufianes resguardando las montañas hasta los ancianos y las débiles mujeres y niños viviendo en las montañas. Todos serían tratados por igual. Solo permitirían vivir deliberadamente a unos pocos testigos, dejándolos huir para informar a Yanshu. Viendo que la montaña había sido quemada hasta ser reducida a ruinas, Kuai Lan Tu acarició su barba, riendo con satisfacción. Esto es suficiente. Pongámonos en movimiento. Vamos a encontrarnos con el mariscal Ku. Kuai Lan Tu agitó su mano. Las armaduras pesadas y los 200 soldados bien entrenados se reunieron preparándose para marchar. Kuai Lan Tu montó su caballo, miró hacia atrás, a la montaña que era devastada por el fuego, convirtiéndose en un desastre de carne y hueso, hablando con indiferencia. Vamos a escuchar los razonamientos de Fuchichen. ¿Qué son los malvados bandidos de montaña? ¿Qué es eso de incluso un incendio en la pradera no puede destruir el pasto? ¿Este renacerá de nuevo con la brisa de la primavera? Este oficial comenzó el incendio. Déjeme ver cómo renacerá de nuevo. Muévanse. Esta vez, toda la montaña sabía que Fuchichen había elaborado un plan para retrasar a los soldados, con el fin de guardarse algo de dignidad para sí frente a los enviados imperiales. Se había vuelto en contra de sus hermanos del pasado. Kuai Lan Tu pretendía que los bandidos y Fuchichen combatieran entre ellos. Fuchichen siempre había sido confiado y engreído. ¿Pensaba que nadie podría comprender su punto débil? Por supuesto, con el fin de prevenir que Fu cometiera traición mientras era acorralado, Sun Yao había invitado especialmente al Marqués del Orden aquí para montar guardia. El Marqués Ku todavía no alcanzaba los 30 de edad. Podría ser muy eficiente manejando a los rebeldes, pero no sería posible restringir a un oficial de alto rango quien salió escalando sobre una pila de cadáveres como Fuchichen. Pero eso no importaba. Al final, él aún le debía al Marqués del Orden por su apoyo. Kuai Lan Tu estaba absolutamente seguro de que Fuchichen no se atrevería a dañar a Kuyun, a pesar de que la mayoría de aquellos pertenecientes a las facciones del marqués anterior ya se habían retirado del ejército debido a su avanzada edad. No obstante, las relaciones eran complicadas, su poderío aún permanecía. Si se atrevía a ser desagradecido y lastimaba al hijo del viejo marqués, el caos que se desataría desde el interior de su ejército de la frontera sur sería su caída. En adición, incluso si ese Fu era arrogante, se atrevería a pensar que la miserable guarnición de la frontera sur tenía la habilidad para alzarse y sacudir los cimientos de la Gran Liang. Justo cuando se retiraron, un pájaro de madera tan grande como la palma de una mano volvió sus ojos, batió sus alas y voló hacia el cielo envuelto en sangre y humo, rápidamente convirtiéndose en un pequeño punto negro y desapareció. Al mismo tiempo, Fuchichen en la guarnición de la frontera sur recibió las noticias de que el carruaje del Marqués del Orden fue asaltado. Estaba totalmente conmocionado, dando un salto de inmediato y sujetando al explorador por el cuello de su ropa. ¿Dónde está el marqués ahora? El explorador dijo. El marqués asesinó de un disparo a Chin Zilin, pero por alguna razón, después de eso, continuó para quedarse en su guarida y no se ha ido. Incluso reemplazó las banderas originales de los bandidos por las del campamento del Hierro Negro. Después de que Fuchichen escuchó esto, su rostro se crispó por un momento.
Luego alzó su mano y tiró de un golpe todos los vasos sobre la mesa al suelo, su voz llena de odio. Pocos éxitos, pero abundantes fracasos. El explorador no se atrevió a exhalar, arrodillándose silenciosamente a un lado, viendo al comandante del ejército del sur caminando de un lado a otro en su habitación como una bestia enjaulada. Fu Chicheng estaba para nada sorprendido de escuchar que Kuyun había limpiado completamente la guarida de Xin Zilin. Kuyun siendo asaltado de verdad sería una historia impactante y nunca antes vista. La pregunta era, ¿cuál era el significado detrás de las acciones del marqués? ¿Por qué no continuó su camino, sino que permaneció en la guarida? Si era solo por el propósito de interrogar a los bandidos, ¿por qué debía cambiar la bandera? ¿A quién estaba esperando? ¿Qué es lo que estaba esperando? Kuyun vino bajo el pretexto de traer condolencias. ¿Por qué traería consigo las banderas del campamento del Hierro Negro? Dado que las banderas estaban aquí, ¿lo estaba también el emblema del Tigre Negro? En verdad, solo había unos cuantos guardias y un cobarde a su lado. También estaba el inspector central del sur, a unos 160 kilómetros de distancia, quien ya había preparado un gran barril de lodo negro listo para verterlo sobre Fu Chicheng. ¿Ya había Kuyun entrado en contacto con él? ¿De qué lado estaba Kuyun? Los párpados de Fu Chicheng temblaron nerviosamente de repente. Él solía pertenecer a la facción del viejo marqués, pero nunca se había asociado con Kuyun. Incluso así, sabía que Kuyun siempre había despreciado sus métodos criminales. En esta visita de Kuyun, Fu Chicheng sentía una inmensa incertidumbre. «Preparen mi caballo», dijo abruptamente Fu Chicheng. Las tres facciones, Tigre de Montaña, Lobo Blanco y Zorro Legendario, vengan conmigo para reunirnos con el Marqués del Orden y el emisario Leopardo del Bosque. Permanecer en espera, usando humo como señal y preparados para actuar en cualquier momento. Los exploradores miraron a Fu Chicheng con temor. El general Fu movilizó cerca de la mitad de las tropas estacionadas en el ejército sur. ¿Iba a reunirse con el marqués o a aniquilar al marqués? Fu Chicheng tomó su larga lanza de la pared y gritó furioso: «¿Por qué siguen ahí parados?». Siguiendo justo por detrás de las fuerzas del inspector, la guarnición de la frontera sur también movió cerca de la mitad de sus tropas hacia el camino sin retorno de Xinzilin. En la profundidad de la noche, en el camino oficial de la frontera sur, varios grupos de pequeñas y grandes caravanas comenzaron a montar sus campamentos temporales al lado del camino. Los comerciantes que deambulaban cerca del sur y el norte del país estaban acostumbrados a dormir bajo el cielo. Dejaban solo a los vigilantes nocturnos y unas cuantas antorchas. Luego, gradualmente caían dormidos. Tarde durante la noche, se escuchó el llamado de los cucos en el bosque. Los vigilantes nocturnos y un grupo de comerciantes que acababan de fingir caer dormidos se pusieron de pie. No dijeron una palabra, incluso mientras pasaban al lado de los otros. Solo usaban el contacto visual para comunicarse, caminando silenciosamente por detrás del carromato que los acompañaba. En el carro había un entresuelo. Después de despejar todos los bienes sobre él, fueron reveladas las frías armaduras debajo, sin reflejar el más mínimo destello. El grupo de caminantes nocturnos se equipó con las armaduras de acero a la velocidad del rayo. Había águilas, armaduras y algunos trajes de caballería ligera. Se dieron la vuelta y se mezclaron con la noche en todas direcciones. Las montañas fueron perturbadas por un momento. Los pájaros dormidos se despertaron con un susto, pero en un instante, nuevamente todo quedó en silencio como si nada hubiera ocurrido. Solo las brillantes antorchas de los comerciantes se dispersaron en las montañas, dando vuelta y girando con la topografía. Parecían oro disperso. Esa noche, diferentes fuerzas complejas de todo tipo, todas albergando sus propios motivos personales, se dirigieron rumbo a Xinzilin. El líder de los bandidos de Xinzilin, quien había sido aplastado bajo la roca,
Probablemente no podría imaginarse esto incluso en sus sueños, que él fuera como una cuerda de vida. Su estúpida decisión momentánea había hecho explotar la fácilmente inflamante situación en la frontera sur. En el viejo nido de Xinzilin, el grupo de bandidos insistía en que ellos no sabían acerca de la llegada de los enviados imperiales. Sun Yao intentó interrogarlos durante un tiempo, pero resultó ser infructuoso. No hubo otras opciones más que darse por vencido, sus ojos continuamente mirando hacia las puertas. Kuyun solo comió dando unos pocos mordiscos. Luego se limpió la boca y bajó sus palillos. Cuando vio que la apariencia de Sun Yao, quien lucía como si le hubiera crecido una úlcera en el trasero, sonrió y preguntó: Oficial Sun, todavía no terminamos de comer, pero usted ya ha mirado hacia la puerta cerca de 7 u 8 veces, esperando con ansias el arribo del inspector Kuai. El rostro de Sun Yao cambió varias veces, apenas si podía sonreír. Mariscal, usted bromea. ¿Cómo es que el mariscal ya no está comiendo? ¿No es de su gusto la comida? No. Kuyun transmitió lo que quería decir con una mirada. Me será difícil entrar en acción si como demasiado. Esto es suficiente. Es cierto, Yiping. Si no hay nada más de importancia, ve a revisar cuánto oro y plata hay en esta guarida. Vamos a empacarlo para llevarlo con nosotros más tarde. Kuyun. El maestro Sun no me reportará después de que regresemos, ¿verdad? ¡Hey! Para serle honesto, el Ministerio de Guerra tiene un presupuesto apretado. Tampoco nosotros, los del campamento del Hierro Negro, la tenemos fácil. Los bandidos que estaban atados en grupo todavía tenían su ingenio con ellos. Dijeron rápidamente: «¡Tenemos registros! ¡Los tenemos! ¡Están allá arriba!». Shenji miró hacia atrás y vio que, en realidad, ahí había una habitación oculta. Una larga escalera estaba colocada en la esquina, llevando hacia el techo. Una pila de paja seca cubría un pequeño ático construido sobre la viga. Genial, pensó Shenji. Me he convertido en un contador en este nido de gallinas. En este momento, Kuai Lan Tu fue el primero en llegar a Xinzilin. Kuai Lan Tu marchó al interior con sus guardias personales. La sangre y el fuego remanentes sobre su cuerpo aún no se había disipado. Parecía portar consigo una poderosa aura asesina. Dio un paso hacia adelante y habló orgullosamente. El inspector central del sur, Kuai Lan Tu, saluda al marqués del orden, al maestro San, a los generales, y este es... Shang Kong sonrió. Li Ming. Sun Yao bajó su voz apresuradamente para recordarle: «No seas irrespetuoso. Ese es Yan Pei Wang, Su Alteza, el cuarto príncipe». Kuai Lan Tu fue tomado por sorpresa. El más joven hermano del emperador, Li Ming, nunca había aparecido enfrente de otras personas. La mayoría solo sabía que él solía vivir entre la gente común. Después de ser traído de vuelta, todavía se había quedado en la mansión del marqués y no tenía ningún logro. Todavía era joven, mientras sabía que, a pesar de que este hombre joven era de la realeza, no había nada por lo cual preocuparse. Todavía continuaba siendo una variable inesperada. Después de todo, esto siempre provocaría que uno se sintiera intranquilo, como si se tratara de un presagio. Los párpados de Kuai Lan Tu se crisparon repetidamente, pero antes de que pudiera decir nada más, uno de los guardias personales se acercó caminando y susurró al oído de Kuai Lan Tu: «Kuyun, ¿por qué la saliva de la familia del marqués Kuai es tan valiosa que tampoco se nos permite escucharlo?» Kuai Lan Tu alejó al guardia de una patada. «¡Qué irrespetuoso!», susurrando justo enfrente del marqués y su alteza. «¿Dónde están tus modales?». El guardia tampoco pareció enojarse. Se arrodilló de inmediato sobre la tierra e informó: «Reportando a todos los maestros. Hay decenas de miles de tropas viniendo en dirección a Xinzilin. Parecen pertenecer al ejército de la frontera sur». Todavía no había terminado su oración cuando un extraño oficial subió caminando por la ladera de la montaña. Todos los guardias del inspector
Tomaron sus espadas y lanzas como luz fría en la noche oscura. El oficial a la cabeza no pareció asustarse en lo más mínimo. Elevó su voz. Gobernador del sureste, Fu Chichen, trayendo consigo soldados personales para saludar al mariscal. Kuyun permaneció indiferente pensando, ese Fu es en verdad bueno buscando la muerte. Kuai Lantú miró inconscientemente a Changkong, le sonrió, luego se volvió hacia la escalera en la esquina sin vacilar y subió al ático. Kuai Lantú se dio cuenta de que esta oportunidad no podía perderse. De inmediato dio un paso al frente y dijo, Mariscal, este oficial tiene algo que reportar. Kuyun alzó sus ojos. Kuai Lantú, ese Fu Chichen, a pesar de ser el defensor de esta región, ha sido negligente con sus deberes, coludiendo con bandidos, tiranizando a la gente. En comunicación con el Mar del Sur, su intención de rebelarse es tan brillante como el día. Mariscal, por favor, esté completamente preparado. Oh, ¿eso sí? Kuyun no estaba para nada sorprendido mientras escuchaba esto. Solo dio vueltas a las viejas cuentas en su mano un par de veces con la punta de sus dedos, como si estuviera contemplando algo. Después de un momento, dijo, entonces, tráiganlo arriba. Ambos, tanto Kuai Lantú como Sun Yao, se miraron el uno al otro. Los dos creyeron haber escuchado mal. Kuyun, por favor, traigan al general Fu. Déjame ver cómo pretende rebelarse. Changkong subió al pequeño ático, encontrando que era bastante especial. Había una ventana y un tragaluz con una excelente vista. Hacia arriba de la ventana estaba donde los bandidos habían colocado su bandera. Shen Yi situó una antorcha enseguida de él. No había forma de saber qué tipo de combustible usaba, creando un humo blanco que no se dispersaba con el soplido del viento, volando directamente hacia el cielo. Changkong sonrió y dijo, pensé que el general Shen estaba haciendo trabajo de contabilidad. Pensaba en venir a ayudar. Resulta que estaba mandando una señal de humo. Shen Yi bajó de un salto de la ventana y preguntó con curiosidad, ¿Su Alteza incluso sabe cómo hacer trabajo de contabilidad? ¿Qué ha estado haciendo en los últimos años? Changkong, no mucho. Hubo un tiempo durante el cual seguía a la señorita Chen para aprender medicina, ayudando ocasionalmente a unos pocos amigos del Yanghu. Viajando con los comerciantes, aprendí un poco de todo. Shen Yi vio que él solo respondió por el bien de hacerlo, así que no preguntó más. El conocimiento y la experiencia de una persona no era algo que uno pudiera forjar. Incluso si una persona joven pretendía ser inalterable, podría verse a través de su actuación si alguien prestaba suficiente atención. El viaje de Changkong con el Yanghu durante esos años ciertamente no fue simple. De lo contrario, él no portaría consigo la impredecible aura de una profundidad insondable. Changkong abrió la pequeña ventana en el ático y miró hacia afuera, solo para ver las poderosas tropas subiendo por las curvas retorcidas de la tierra, sus banderas de batalla ondeando en el viento. Bajo la luz de las antorchas, las frías armaduras dejaban salir vapor a millares, semejando a un dragón que resoplaba con fuerza. Fu Chichen había estado a cargo de la guarnición de la frontera sur durante una década. Pronto se había vuelto el rey de este territorio. En este momento, si traía cerca de 100 o 200 personas para eliminar a los bandidos además de saludar al enviado imperial, todavía tendría cavidad para maniobrar, pero en realidad había movilizado a la mitad de las tropas en la guarnición. Changkong, Yifu podría haber tenido alguna intención de proteger al general Fu al inicio, pero por lo que está ocurriendo en este momento, parece que ya no tiene salvación. Quizás no solo no lo apreciaba, sino que también tenía la intención de hacer una escena. Shen Yi vio el perfil calmado e imperturbable de Changkong. Su Alteza Real ostenta la cualidad de un general que no teme frente al peligro. Es en verdad raro. Me he acostumbrado a ello con el tiempo, dijo tranquilamente Changkong. La última vez cuando fui al nido de la Armada Rebelde del Mar del Este con Yifu, esa fue una situación en verdad aterrorizante.
En ese entonces, solo habíamos unos cuantos siendo una carga a su alrededor. Nadie sabía cuándo llegaría la marina y no había forma de decir si ellos recibieron las noticias que mandamos durante el camino. Pero, aún así, Yifu continuaba hablando y riendo de forma normal. Luego retrocedió de forma segura al final. En ese momento entendí una cosa, Shenyi, que Changkong, el miedo es irracional. Shenyi lo pensó por un momento, luego sacudió su cabeza y sonrió. Por supuesto, todo el mundo sabe que el miedo es irracional, pero es como estar hambriento en cierto momento y sentir frío cuando no tienes suficiente ropa puesta. Es una reacción natural del cuerpo. ¿Cómo puede alguien restringir las reacciones naturales de su cuerpo? El rostro de Changkong mostró una sonrisa no tan evidente. Es posible. Shenyi estaba pasmado. De repente tuvo alguna clase de intuición inexplicable, sintiendo que las palabras de Changkong diciendo «es posible» parecían ocultar un significado mucho más profundo. Changkong, creo que mientras se tenga la voluntad, no hay nada en el mundo que pueda derrotarte, incluyendo esta carne mortal. Esta sentencia, aunque sonaba bastante indistinta, no obstante, con la actitud y tono firme de Changkong, su determinación había creado un extraño encantamiento, haciendo que la gente se convenciera involuntariamente. Shenyi, Su Alteza Real, la última vez que usted y el mariscal estuvieron atrapados en el Mar del Este, había docenas de maestros del pabellón Lin Yuan a su alrededor. Podría decirse que ambos bandos se asistieron el uno al otro, pero es diferente esta vez. Nosotros solo tenemos a un oficial Sun, quien solo insiste en implementar la orden de percusión, al inspector Kuai, que no alberga ninguna buena intención, y ese Fuchicheng pronto marchará montaña arriba. Él tiene miles de tropas en sus manos. ¿No es esto mucho más peligroso que la última situación? ¿Su Alteza no está preocupado? Changkong sonrió tranquilamente y dijo, «No estoy preocupado. Cuando vi la bandera de la batalla del campamento del Hierro Negro en el ático, al instante sentí que había 3000 jinetes de caballería negra ocultos en el bosque al suroeste de la montaña. No pude evitar sentirme tranquilo». Shenji fue tomado por sorpresa. Luego dejó salir una sonrisa amarga. Él estaba sudando en el lugar de Kuyun. El pequeño príncipe de su familia no era para nada simple. En verdad, era el descendiente del dragón. Changkong, ¿no lo sabe, General Shen? Es posible que mi Yifu pueda no querer proteger a Fuchichen de todo corazón. Shenji pensó, esto, él no lo sabía. Capítulo 42. Caos. Quería ser fuerte lo más pronto posible, para que pronto llegara el día en que pudiera tener una conversación casual con el hueso de la impureza, para ser lo suficientemente fuerte para proteger a una persona. A pesar de que a los guardias de Kuai-Lan-Tu se les ordenó abrir paso, tampoco retiraron sus armas, dejando a Fu Chichen solo un estrecho camino repleto de espadas y cuchillas. El bandido Fu tampoco cedió liderando 200 soldados de élite montaña arriba, todos completamente armados, formándose en 2 filas, cada uno portando su arma. Cada bando apuntaba sus espadas hacia el otro. Con el sonido del metal, Fu Chichen guió a sus hombres, haciendo rechinar sus dientes y cargando hacia adelante. Él no parecía haber venido a disculparse, sino a interrogar a Kuyun en lugar de eso. La guarnición del sur había rodeado a Xinchilin como un tigre acechando a su presa, sus fuerzas haciendo presión sobre la montaña. Kuai-Lan-Tu no esperaba que él tuviera tanto coraje, ni siquiera se molestó en pretender. Tampoco tomó en cuenta al marqués del orden. Su mandíbula no pudo evitar tensarse. Fuchichen se precipitó montaña arriba como un viento tormentoso, y mientras emergía, una poderosa aura asesina golpeaba instantáneamente el rostro de uno, el perro bloqueando el camino. Sun Yao fue el primero en recibir el calor. Cuando se retiró apresuradamente hacia atrás,
pisó accidentalmente a uno de los bandidos que se encontraban atados sobre el piso en ese momento. El bandido dejó salir un chillido agudo, provocando que las piernas del oficial Sun se suavizaran. Fu Chichen todavía no abría su boca, pero un hombre del otro lado ya había sido derrotado. Chang Kong miraba hacia abajo desde el ático con gran interés, diciendo al actual aturdido Shen Yi a su lado: «Acabo de recordar algo». Shen Yi escuchó cuidadosamente. Chang Kong, la hermana menor del maestro Sun, fue desposada por el tío imperial Wang como una concubina. Su majestad en verdad es... ¿Por qué permitiría al cuñado de un cuñado entrar al Ministerio de Guerra, lidiando con un grupo de generales insatisfechos durante el día? ¿No se siente agotado? Shen Yi preguntó cuidadosamente. Su Alteza Real ha dicho recién que el mariscal no deseaba proteger de todo corazón a Fu Chichen. Por favor, explíqueme esto. Chang Kong, si no fuera así, ¿por qué nos quedaríamos en esta guarida? Si él en verdad quería proteger a Fu Chichen, ya debería haber ido a toda prisa a la guarnición de la frontera sur para interrogarlo. Shen Yi no pudo increpar. De hecho, también se había preguntado acerca de esto. Fue solo su confianza incondicional en Kuyun a lo largo de los años lo que lo llevó a asumir que Kuyun tenía otros planes. Había imaginado que cuando esos bandidos sin ley nos rodearon en el camino, Yifu ya había comenzado a pensarlo. Si Fu Chichen viniera a declararse culpable, quizás Yifu hubiera considerado su duro trabajo a través de los años y le hubiera dado una salida. Pero ahora... Chang Kong sonrió. La codicia no está mal. Ser astuto no está mal. Inclusive la estupidez no está mal. Pero Fu Chichen no debió haber desafiado abiertamente al campamento del Hierro Negro. 3 generaciones habían trabajado duro para construir el campamento del Hierro Negro, ya fuera que el poder militar estuviera en las manos del emperador o en las manos de Kuyun. Mientras el campamento del Hierro Negro continuara en pie, la paz y la estabilidad de la Gran Liang serían preservadas. Desafiar directamente al campamento del Hierro Negro no era algo que podía sacudir los cimientos de la nación. Solo por esta única razón, Kuyun no podría perdonarlo. Fu Chichen observó atentamente a Kuyun por un momento. Luego, al final, aún se las arregló para permanecer de alguna forma racional. Regresó su espada a su vaina. Luego se inclinó para presentar respeto. Mucho tiempo sin verle, el mariscal Q lo está haciendo bien. Tan pronto como Fu Chichen inclinó su cabeza, los soldados detrás de él retiraron sus armas instantáneamente, parados tan quietos como una pared. La atmósfera se relajó de inmediato. Tanto Huai Lantu como Sun Yao se sintieron secretamente aliviados. Parecía que pedir que Kuyun viniera fue el momento correcto. No tan bien. Kuyun miró a Fu Chichen por un rato, luego abrió su boca de improviso. General Fu, justo ahora el inspector Huai me ha dicho que, a pesar de que usted es el comandante del suroeste, ha coludido con los bandidos, comunicándose en el Mar del Sur. Su intención de rebelarse es tan clara como el día. ¿Qué piensa acerca de esto? Nadie esperó que Kuyun fuera incluso más directo que Fu Chichen. Incluso con el ejército principal del sur rodeando las montañas en ese momento, ni siquiera se molestó en dar rodeos, sino que lo había cuestionado directamente. La situación abajo se revirtió a su atmósfera tensa, pero Chang Kong, en el ático, permaneció tranquilo. Parecía estar muy encariñado con el arco que Kuyun le dio, siempre llevando el largo y pesado objeto que pesaba unos cuantos kilos con él, sin estar dispuesto a soltarlo ni por un momento. Esta vez lo había bajado, sosteniéndolo en su mano, limpiando cuidadosamente el arco repetidamente con un pañuelo que nadie sabía de dónde había sacado. Shen Yi dijo después de un momento: «Pero si él se da por vencido con Fu Chichen, ¿no significaría quedarse quieto y ver cómo Su Alteza implementa a la fuerza la orden de percusión?» Chang Kong dijo sin titubear: «¿Pensó alguna vez el general Shen que desde que la orden de percusión apareció,
Incluso los viejos campesinos de las aldeas saben que esta orden dividirá el poder militar en manos de Yifu. Los comandantes de este lado objetarán contra ella. ¿Por qué es que él se rehusó a hablar? Shenji soltó una pregunta. ¿Por qué? Chankong, debido a que él creció junto con el emperador, entiende la terquedad de esa persona mejor que nadie en este mundo. Mientras la orden de percusión aún no se haya llevado a cabo y el emperador aún tenga que controlar el poder militar en sus manos, no será capaz de dormir ni comer bien. Oponérsele solo incrementará la fricción interna, causando conflicto entre los gobernantes y sus súbditos, y entonces el villano ganaría la delantera. Este compromiso tendría que hacerse tarde o temprano. La única pregunta es cómo. Sus últimas palabras casi quedaron cubiertas por un rugido. Kuei Lantu no era del tipo tímido como Sun Yao. Cuando escuchó la pregunta de Guiyun, supo de inmediato que este asunto no se resolvería sin problemas. Ese día, en Shizi-Ling, él o Fuchi-Chen, uno de los dos perecería allí. También estaba el enorme ejército de la guarnición de la frontera sur a los pies de la montaña. Entre más desatinados, más rápido encontraría la muerte. ¿No era mejor capturar a ese Fu de un solo golpe mientras aún no estaba alerta? En ese momento, independientemente de qué tan grande era el ejército de la frontera sur, ellos se convirtieron en nada más que una serpiente sin cabeza a la merced de los demás. El inspector Kuai tomó esta decisión en un instante. Pasando a Kuyun, apuntó a Fuchichen y gritó: «¡Capturen a ese convicto sin ley!». Chang Kong en el ático tomó una pesada flecha de hierro de su cargador y tiró lentamente de la cuerda del arco. De la punta del arco emergía una pequeña niebla blanca, rociando su rostro. Su cara estaba cubierta con un vapor de agua revelando incluso más de su belleza gentil. Shenji se sintió secretamente sorprendido mientras lo veía. Ese arco había sido elaborado especialmente para Kuyun. Aun con la adición de la caja dorada, una persona ordinaria todavía no sería capaz de conseguir el efecto de una flecha de arco iris blanco. Chang'e tensó la cuerda hasta su límite mientras apuntaba. Ambos brazos increíblemente firmes, sin temblar en lo más mínimo. Estas habilidades del pequeño príncipe probablemente eran más que simplemente ser diligente. Shenji, incluso si el mariscal en verdad desea comprometerse, ¿quién puede reemplazar al general Fu para limpiar esta situación desastrosa en la frontera sur? Chang'e, me gustaría escuchar los detalles. Shenji rápidamente contó a todos los generales militares grandes y pequeños en la corte imperial, además del nuevo comandante de la marina de Yangnan, Chao Yufan, quien posee cierta cantidad de habilidades. Los demás no pueden ser puestos a cargo. Tal vez no estemos cortos de oficiales fieros, pero para ser el comandante de un territorio, solo saber cómo pelear no sería suficiente. Aptitudes y experiencia tampoco deben faltar. Tiene que ser capaz de discutir con las fuerzas locales e incluso con el Ministerio de Guerra. El emperador no mandaría al comandante de la marina a las montañas del sur, ¿o sí? Fuchichen debajo del ático ciertamente se rehusaba a dejarse capturar sin dar pelea. El general de la frontera sur no era llamado fiero y sin igual por nada. Un tajo de su espada cortó una cabeza. Luego se dio la vuelta para saludar a la armadura pesada que venía por detrás de él. No se intimidó ni se ocultó, blandiendo su espada y pisando sobre el hombro de la armadura pesada, usándola como palanca. Todo su cuerpo giró en el aire y 3 de los soldados del ejército del sur, acompañándolo, reaccionaron al instante. Los látigos en sus manos volaron hacia adelante, enroscándose sobre la armadura pesada. La máquina y Fuchichen rugieron simultáneamente. Fuchichen sostuvo la espada de acero con ambas manos, arremetiendo cruelmente hacia abajo, lanzando una estocada con precisión dentro del hueco detrás de la armadura pesada, penetrando directamente el cuello de la persona en el interior. La armadura pesada dio un paso rígidamente hacia adelante y luego se quedó quieta en su lugar. Luego, un torrente de sangre salió derramándose. Fuchichen tomó sobre el hombro de la armadura pesada, extendiendo su brazo para limpiarse la sangre del rostro, su mirada de águila golpeando directamente a Kuai Lantu.
Huelantu finalmente retrocedió un paso de forma subconsciente. En ese momento, una flecha, como un arcoíris penetrando a través del sol, descendió desde arriba, su sonido agudo haciendo eco en toda la guarida. Las pupilas de Fuchichen se encogieron, pero ya era muy tarde para esquivar. La flecha pasó rozando con precisión la corona del cabello de Kuailantú, cortándola por la mitad. El cabello del inspector Kuai se desparramó, haciéndolo lucir como un demonio. Inmediatamente después, fue directamente a través del pecho de la armadura pesada penetrando la doble placa de acero. Fuchichen fue golpeado por la fuerza implacable de la flecha, balanceándose para luego caer. La trayectoria de la flecha no se detuvo, clavándose en el suelo. La tierra explotó creando un pequeño agujero. Los 3 soldados del ejército sur se retiraron al mismo tiempo. La punta de la flecha se clavó directamente en la intersección entre los 3 látigos. La cola de la flecha temblaba sin cesar, como el zumbido del viento. Demasiado arrogante, murmuró Chancón para sí mismo. Luego, bajo la mirada atemorizada de todos, tensó otra flecha de hierro sobre cuerda y continuó su oración. General Shen, no lo olvide, hay otra persona. Shen Yi continuaba inmerso en el disparo de hace un momento, solo arreglándoselas para encontrar su voz después de un largo tiempo. Discúlpeme, no puedo pensar en nadie. Chang Kong, lejos en la distancia, pero al alcance de la mano. Shen Yi estaba sorprendido. ¿Qué? Chang Kong, así es usted. Bajo el ático, la expresión de Kuyun estaba desprovista de la regular aura relajada. Parecía extremadamente frío por la tensión. ¡Hey! Siempre he querido preguntar, ¿quién le dio el coraje para entrenar tantos soldados privados? La expresión de Kueilantú se oscureció. Sus oídos aún estaban colmados en el zumbido de la flecha de hierro. No podía imaginarse de qué lado estaba Kuyun. Entró ligeramente en pánico. Mariscal, usted no lo sabe, debido a que el inspector central del sur se ubica en la frontera, con el fin de prevenir que la multitud se rebele. La corte imperial había permitido especialmente una rama de ejército defensivo. Kuyun. En el ejército defensivo de este país, a excepción del ejército imperial del emperador, el resto no debería usar ninguna maquinaria por encima de la armadura ligera o la caballería. Incluso la armadura pesada del ejército imperial no puede exceder los 6 sellos. Kueilantú, ¿fui yo quien lo recordó mal o fue usted? Kueilantú se estremeció. Por supuesto, sabía que había cruzado la línea, pero esto no era un asunto grave. Mientras pudiera derrotar a Fuchichen y permitir que la orden de percusión fuera implementada, esto no sería más que una pequeña ofensa bajo un mérito mucho mayor. La situación ya había llegado a este punto. Ya no había forma de dar vuelta atrás. El traidor está justo aquí. El marqués en verdad quiere hablar sobre los soldados privados rompiendo el reglamento en este momento. Kuyun frunció el ceño. Casi parecía que no era muy bueno discutiendo cara a cara. Kueilantú asumió de inmediato que se las había ingeniado para vislumbrar esta expresión destellando sobre su rostro, sintiendo de pronto que el marqués del orden no era tan terrorífico como decían las leyendas. Kueilantú no tenía nada que temer, pensando para sus adentros. Al final, él es simplemente un joven de la nobleza, sin la facción del viejo marqués. ¿Qué demonios es Kuyun? Fuchichen gritó con furia. ¡Este Kuai! ¿A quién ha llamado un traidor? Kueilantú elevó su voz. Caballeros, hemos sido sitiados por las fuerzas rebeldes. La mejor solución en este momento es capturar a su rey, no permitiéndoles ni un espacio para reaccionar. Yo también les pido a todos, por favor, controlar a sus hombres. No dejen que los rebeldes se dispersen. Fuchichen estaba furioso al punto de estallar en risa, causando que su ya de por sí feo rostro semejara a un demonio. ¿Capturarme? ¡Adelante! ¡Inténtenlo! Mientras terminaba de decir esto, los soldados de élite de Fuchichen tomaron la iniciativa para lanzar una tormenta, precipitándose dentro del salón de la guarida, desde los pies de la colina. Los guardias del ejército de la frontera sur
y los soldados privados del inspector se enfrentaron. El pequeño nido en Shinxilin se abarrotó al instante. Shenji no podía entender por qué Kuyun continuaba pretendiendo ser inútil. Sentados y contemplando la escena, inquietado por los fuertes gritos y chillidos, casi había corrido escaleras abajo, pero al darse cuenta, vio que el rostro de Chancón no cambió. Su flecha nunca dejó alrededores de Kuyun. Cualquiera que se atreviera a acercarse se convertiría en una brocheta de carne. General Shen, por favor permanezca tranquilo. Yifu ya había planeado esto, y yo también estoy montando guardia en este momento. Cuando Chancón habló había una extraña clase de certeza y seguridad en sus palabras. Por un momento, Shenji súbitamente tuvo una idea. Kuyun había intensificado deliberadamente la contradicción entre Fuchichen y Kuailantu. ¿Estaba planeando conseguir que otros hicieran su trabajo sucio? Chancón, si hoy Fuchichen es capturado, la posición del comandante del ejército de la frontera sur quedará abierta. A pesar de que el emperador es persistente, también entiende lo que es importante. La frontera es un territorio crítico. Solo los grandes generales pueden ser puestos en esta posición. Buscando entre toda la corte imperial, nadie más es más apropiado que usted, general Shen, cuando se trata de experiencia y aptitudes. Por no mencionar que el emperador suprimiendo el derecho de controlar de Miyifu fue solo debido a su naturaleza altamente desconfiada. El efecto de haber crecido juntos desde la infancia aún permanece. La seguridad de la Gran Liang continuará siendo colocada sobre los hombros de Miyifu. Cuando la orden de percusión sea implementada, el emblema del tigre será inefectivo. Quien sea que se convierta en el comandante del ejército de la frontera sur tendrá la autoridad para controlar y administrar, pero no poder militar real. Puesto que Yifu ya expresó su actitud, ¿no debería el emperador apaciguarlo después de su castigo? Al llegar a esta parte, Chancón hizo una pausa y sonrió. General Shen, solo espere y observe. A pesar de que al emperador no le gusta mucho este hermano menor perdido desde hace mucho, a la recompensa por la temporada de descanso ciertamente no le falta nada. Cuando se resume, quizás valga más el salario de Miyifu. Shenji ignoró el complicado asunto de ¿quién es el que está criando a esta familia? Miró a Chancón conmocionado. Su expresión cambió varias veces. Al final lo elogió. Su Alteza Real ha cambiado mucho. En ese entonces, el adolescente que salió del pueblo de Yanhui era simple y obstinado. Todas sus emociones, desde la felicidad hasta el sufrimiento, eran claras a la vista. Shenji había admirado en secreto su determinación muchas veces. Si se hubiese tratado de cualquier otro niño ordinario, transformándose en un chico del campo a un príncipe en solo una noche, hubiera sido cegado por la vanidad de la capital. Chancón ese año era un niño que nunca había probado el lujo y la riqueza. Aun así, él había insistido en dejar la mansión. Prefirió vagar bajo este interminable cielo que regresar a ser un príncipe de la realeza, una rana sentada en el fondo del pozo. Pero en ese momento, el hombre joven que actualmente estaba discutiendo los asuntos de estado de la nación con él, en medio de las espadas y cuchillas, estaba desprovisto de cualquier trazo de la puerilidad de ese año. Su transformación había asombrado a Shenyi. Chancón no respondió. En los últimos 4 años, nunca se había atrevido a ser indulgente con su cuerpo, ni con su alma por ni siquiera un solo día, pero no por el deseo de hacer alguna gran contribución. Quería ser fuerte lo más pronto posible, para que pronto llegara el día en que pudiera tener una conversación casual con el hueso de la impureza, para ser lo suficientemente fuerte para proteger a una persona. A pesar de que las rutas marítimas están abiertas, la gente de los planos centrales rara vez va al mar. La defensa marítima también es ineficiente. Si solo dependemos de los extranjeros para viajar hasta aquí y traer negocios, al final, los que obtendrán grandes beneficios de ellos continuarán siendo esos comerciantes que viajan por el mar. La mísera cantidad de plata ingresando no es suficiente para que el emperador compre secretamente Xiliu-Jin de las manos de los occidentales. Shenyi, esto es solo temporal. No es imposible encontrar una salida.
Changcón pareció sonreír. Sí, he viajado en la ruta de la seda esta primavera. La entrada de Lowland está floreciendo al punto de la incredulidad. Cuando pienso en cómo todo esto fue posible gracias al esfuerzo de mi Gifu, no puedo evitar el sentirme honrado. Hasta dentro de 3 años, la ruta de seda podrá abrirse por completo, conectando todo el territorio de la Gran Liang. Espere hasta que la gente pueda beneficiarse verdaderamente de ello. Entonces habrá suficiente oro y plata fluyendo hacia el Tesoro Nacional. Para ese momento, el Instituto Linshu ya no tendrá que preocuparse por el dinero. Las defensas de todos los lados tendrán tropas más que suficientes. ¿Quién continuaría atreviéndose a invadir las fronteras? Si es así, ya sea el Ministerio de Guerra o mi Gifu quien tenga la última palabra, a sus ojos no habrá ninguna diferencia. Shen permaneció en silencio. No supo por qué, después de estar separados durante 5 años, Changcón llegó a entender a Kuyun incluso más. Pero lo que dijo era cierto. En los últimos años, Kuyun todavía portaba consigo una feroz aura asesina. Muy a menudo, cuando no había nadie alrededor, hablaría de combatir esto, batallar con aquello, pero desde que se le ordenó hacerse cargo de la ruta de la seda, había mencionado esos asuntos cada vez menos y menos. Por un lado, al volverse mayor, había comenzado a pensar más y más. Su ira había comenzado a desvanecerse. Por el otro, era porque lo que Kuyun, quien ni una sola vez pensó en acaparar el poder militar en sus manos de principio a fin, deseó durante toda su vida para su país natal, fue que estuviera en paz. Sin necesidad de pelear, él estaba dispuesto a vestir sus armaduras y montar su corcel. Si necesitaban que defendiera, estaba dispuesto a ser un humilde guardia de la ruta de la seda. Changcón vio que Shen-Yi parecía estar perdido en sus pensamientos. Repentinamente recordó algo que había escuchado antes. Se dice que el entendimiento y la confianza entre un general y su mecánico era algo en lo que nadie más podía interferir. El corazón de Changcón sintió envidia de forma involuntaria, pero antes de que sus celos se pudieran concentrar, repentinamente escuchó el sonido de un aleteo. Un pájaro se detuvo en el alféizar de la ventana. Changcón se sorprendió momentáneamente. Luego hizo a un lado su arco y flecha. El ave se acercó volando y aterrizó en su palma. Era un pájaro de madera muy bien elaborado. Su cuello podía hacer movimientos flexibles. Era adorable. Parecía ser un pájaro viviente. Shen-Yi provenía del Instituto Linshu. El mal hábito de sentir que sus manos le picaban cuando fuera que veía a un artilugio que le gustaba lo acompañaba durante toda su vida. Tan pronto como lo vio, sus ojos nunca lo dejaron. Pero tampoco era conveniente para él preguntar sobre eso a Changcón, conduciéndose a sí mismo a un estado de angustia entre lo que quería y lo que necesitaba. Changcón dio unos pocos toquecitos suaves sobre el vientre del ave. El abdomen del pájaro de madera se abrió, revelando un rollo de papel en su interior. Changcón dio un vistazo. El rostro, que permaneció estable incluso cuando la montaña explotó, cambió repentinamente. Shen-Yi, ¿qué ocurre? En este momento, Kuyun debajo del ático atisbó un destello de luz en su visión periférica. Alzó su mano, pero solo para poner esa hermosa mano típica de esos jóvenes maestros de la prestigiosa nobleza sobre la espada que colgaba de su cintura. Un soldado del ejército del sur de baja estatura y complexión pequeña emergió repentinamente y se abalanzó directamente hacia Kuai-Lan-Tu. Un guardia del campamento del Hierro Negro de Kuyun de inmediato avanzó para salvarlo. Kuai-Lan-Tu no tuvo tiempo para sentirse aliviado. El soldado del ejército del sur había abierto su boca para escupir algo. Pudo sentir instintivamente que esto no estaba bien, pero ya era muy tarde para girar su cabeza y esquivar. Un dardo tan grande como un pulgar penetró directamente en su cuello al mismo tiempo. Los guardias del campamento del Hierro Negro aplastaron la cabeza del soldado del ejército del sur. Parecía que no vieron en absoluto el dardo que voló hacia el maestro Kuai. La garganta de Kuai se contrajo violentamente. Extendió su brazo, como si quisiera sujetarse de algo. En una fracción de segundo,
El asesino y el asesinado perecieron al mismo tiempo. Sun Yao no pudo haber predicho esto incluso en sus sueños. Retrocedió dando tumbos, estrellándose contra la pared detrás de él del susto, y súbitamente Kuyun le mostró una sonrisa. Al momento siguiente, un cuchillo agudo irrumpió a través del cielo. El techo de la impotente guarida de los bandidos fue destrozada por la mitad. Incontables águilas negras llegaron silbando. Kuai Lan Tu y Sun Yao querían utilizar a Kuyun para obligar a Fu Chichen a rebelarse, pero, inesperadamente, Kuyun no había seguido su plan. Antes de que pudieran hacer su movimiento, él había tomado el mando para intensificar la hostilidad entre ambos bandos, pidiéndole una mano a Fu Chichen para asesinar al problemático Kuai Lan Tu. Entonces, de alguna forma, había infiltrado al campamento del Hierro Negro dentro de la frontera sur para lidiar más tarde con Fu Chicheng, matando 2 pájaros de un tiro. Pero esto no estaba bien. Chang Kong se dio la vuelta y se apresuró a bajar del ático. Este juego no terminaba aquí. El que lo comenzó no era Kuai Lan Tu, ni el Ministerio de Guerra, ni Sun Yao, ni siquiera Kuyun.